sistema nervioso, en la parte de la yema posterior, hay tres componentes que forman el romboencéfalo, que es el puente, que corresponde al bulbo o medio oblongo, y el cerebelo, ¿sí? Y su cavidad es el cuarto ventrículo. Este cerebelo, que etimológicamente correspondería a un cerebro pequeño, es lo que significa cerebelo, se localiza en la fosa craneal posterior, y para esto pues tenemos que recordar los niveles en donde se encuentra este cerebelo, que es en la fosa craneal posterior. Y sabemos que la anterior es la menos profunda y la posterior es la más profunda, porque tienen que alojar al romboencéfalo, el puente, el bulbo y el cerebelo, con su cavidad cuarto ventrículo. Acá existe una zona, ¿verdad?, que corresponde a lo que es la tienda del cerebelo, y hacia abajo se relaciona con la porción baja del occipital, hacia adelante se va a relacionar con el tallo cerebral en su parte posterior, y a los lados este cerebelo va a recibir a esto y a esto, que son los pedúnculos cerebelosos superior, medio e inferior. ¿Está bien? El cerebelo, por lo tanto, va a tener un montón de cosas de qué hablar. Se va a tener el vértice superior, el vértice inferior, los hemisferios cerebelosos, lo que se llama arquicerebelo, que es lo más antiguo, es la filogenia de este órgano, y luego lo que se llama paleocerebelo y finalmente el neocerebelo, y también los tractos que van a proceder de diferentes partes para poder llegar al cerebelo a través de los pedúnculos cerebelosos, y la conexión de las diferentes partes del arqui, del palio y del neocerebelo con los tractos ya referidos anteriormente. Entonces vamos a hacer un resumen de cada parte para poder integrar al cerebelo como tal. Si nosotros hacemos un resumen en donde tenemos un tálamo, una corteza, vamos a ver que el cerebelo juega un papel importante para que vaya un tracto que sube aquí, que es el pedúnculo cerebroso inferior, y acá otro que es el pedúnculo cerebroso medio, y un eferente que viene siendo el pedúnculo cerebroso superior, y que va a pasar aquí a un tracto importante que sale de aquí, dentro, rubro talámico, ¿sí? Y de acá directamente a la corteza, por las terceras neuronas que ya conocemos, que van a formar parte de la cápsula interna. Y de aquí va a salir un tracto que viene aquí, que pasa aquí, que pasa aquí, y de aquí normalmente hacen conexión para que se difusen y vengan formando las fibras pontocerebelosas, el principal componente del pedúnculo cerebroso medio, y algunas partes de estas se van a ir a este, que es el tercero, a este, que es el cuarto, a este, que es el sexto, a este, que es el 11-12, formando normalmente un tracto que se llama córtico nuclear, ¿sí? Y luego el tracto va a continuar su camino hacia abajo en dos sistemas, que uno es ventral y otro es lateral, que se dirige a la médula espinal, y en sí este tracto córtico espinal se llama neurona motora superior. ¿Está bien? Y la que sale de la médula espinal para la periferia se llama neurona motora inferior, y este se llama neurona motora superior, y este tracto es el principal córtico espinal, el principal de todos los descendentes que tenemos, que sale del lóbulo frontal, específicamente de esta área, que es el giro precentral o prerolándico, donde a partir de la capa número 4, o sea, las piramidales, prácticamente originan el tracto córtico, ¿sí? Y este tracto córtico espinal normalmente es el que va a dirigir hasta la médula espinal la función de movimiento de los músculos que tenemos en nuestro cuerpo. ¿Está bien? Este tracto, cuando viene acá abajo, a través de esta sinapsis en los núcleos anteriores del puente, envían prácticamente una información al cerebelo, y el cerebelo está recibiendo la información a través de los espinos cerebelosos de cómo está nuestro cuerpo, y a través de algunos tractos que vamos a ver después, que hay una cintilla que une a los núcleos que están acá, y que de aquí salen unos tractos que van a unir la vista, el oído y todo. El cerebelo se va a enterar prácticamente para hacer un resumen que incluye lo que le llega al cerebelo, lo que sale del cerebelo y lo que viene acá abajo. Ese es el resumen.
Este es lo que viene de la médula espinal hacia el cerebelo, los espinos cerebelosos, ¿verdad? Esta es la conexión que viene del córtico espinal para formar el esponto cerebeloso, y este que se va directamente acá arriba, cuyo tracto principal es el dendrorubro talámico. El cerebelo informa al cerebro, el cerebro obedece a la orden del cerebelo, manda normalmente una información al cerebelo que está enterado de la orden, y al mismo tiempo manda hacia la médula espinal para que haya una función bien definida en los músculos de nuestro cuerpo. ¿Está bien? Entonces vamos a ir parte por parte. Cerebelo. Primero vamos a la topografía, después vamos a ir a la anatomía, después vamos a ir a la histología, después vamos a ir a los pedúnculos, y la parte relacionada con su desarrollo, origen y desarrollo de esto, que se llama filogenia. Y empezamos ahora con la topografía. Este órgano pequeño que se localiza en la fosa craneal posterior, por lo general mide como 9 centímetros, ¿sí? Y tiene una distancia anteroposterior como de 6 centímetros y un ancho de 5 centímetros. Esto está formado por dos vérnix superior e inferior, que si hacemos un corte sagital, esta estructura estaría así, como si fuera una ostra, ¿está bien? En esta posición vista lateral, y si la ponemos acá adelante, ustedes tienen la parte anterior, esta es la parte superior y esta es la parte inferior. Y así como SAI, que es lo que vemos superoantero medial, superoantero interno, SAI es la cara superior, la cara anterior y la cara inferior. ¿De acuerdo? Este vérnix viene aquí, y hay otro vérnix que viene aquí, esta parte central, ¿correcto? En donde esta de acá abajo es muy importante ver que termina como si fuera una T. Aquí está la T, ¿correcto? Esto se llama lóbulo flóculo nodular, porque acá está el túber, la pirámide, la óvula y el nódulo. Tupum. ¿Está bien? El túber, la pirámide, la óvula y el nódulo flóculo nodular. Esto es el lóbulo nodular. Que en sí, esto es lo más antiguo del desarrollo del cerebelo. Esto lo tienen los anfibios, las especies menores. Esto es lo que mantiene el equilibrio al nadar un pez, por ejemplo. Y esto se llama arquicerebelo, es lo más antiguo, ¿sí? Pero después vamos a ver que el cerebelo sigue su desarrollo en especies mayores y aparece lo que se llama paleocerebelo, que es un cerebelo antiguo todavía. Y finalmente lo que conocemos como cerebelo ya con sus hemisferios cerebelosos, que es lo que se llama neocerebelo, ¿sí? Y ahorita vamos a ver cuál es la diferenciación de arqui, de paleo y de neocerebelo, ¿sí? Este cerebelo en su topografía se relaciona en la fosa craneal posterior hacia arriba con la tienda del cerebelo, hacia atrás y hacia abajo con el hueso occipital, la escama, hacia adelante con la parte posterior del tallo cerebral y hacia los lados con la llegada de 3 tractos que se conocen como pedúnculos cerebelosos superior, medio e inferior, de los cuales 2 son aferentes porque llegan, y el único aferente es el que sale del cerebelo y se dirige al encéfalo en dirección al tálamo, y cuyo representante principal es el fascículo dendrorubro talámico. Este cerebelo va a tener entonces en su parte de anatomía, vemos que parece como si fuera una mariposa si la vemos por arriba, ¿sí? Vemos el vérnix de un gusano de la mariposa y veríamos prácticamente aquí a los lados lo que correspondería a los hemisferios cerebelosos, ¿está bien? Y nos damos cuenta que en la parte de arriba, si fuera esto solamente el vérnix superior, yo lo tengo estirado todo. Vamos a suponer que aquí es la mitad porque yo lo estiré, ¿de acuerdo? Este vérnix superior no hay solución de continuidad, las fibras están pasando así, normal. En cambio, en el vérnix inferior sí se ve como
esto viene aquí, y se forma un surco a cada lado que se llama bayécula. ¿De acuerdo? Entonces, en la parte superior hay la continuidad del sistema nervioso de un hemisferio al otro, pasando por encima del vermis superior, en donde no puede haber separación del vermis con sus alas, que vienen siendo los hemisferios cerebrosos, pero en la parte inferior sí se ve como un ala, llega hasta por acá, llega a la otra, y un surco a cada lado que se conoce como bayécula. ¿De acuerdo? Cuando nosotros sacamos algunas cosas que ya vimos en forma aislada y vemos que esta estructura viene así, correcto, y esto viene así como una T, y a esto, que es la T, se llama lóbulo flóculo nodular, en donde esta estructura es el nódulo, esta partecita es la úvula, ¿sí? Esta partecita es la pirámide y esta partecita es el túber. En el vermis inferior vamos a encontrar en esos giros que tenemos de allá hacia los lados, túber, pirámide, úvula y nódulo, ¿sí? Y esto es el lóbulo flóculo nodular, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos el vermis superior, ¿sí? En donde tenemos acá a lo que es la língula, aquí tenemos al lobulillo central, aquí tenemos al culmen, declive y folia, y esto se llama lilo pul de fo, tupum. Son todos los giros que va a tener normalmente el cerebelo, partiendo del vermis superior a cada lado, como del vermis inferior a cada lado, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo que estamos viendo de todo lo que corresponde al desarrollo del cerebelo. Pero fíjense muy bien qué pasa acá. Si nosotros vemos al cerebelo en una vista superior, en donde vemos aquí a lo que correspondería a los hemisferios cerebelosos, entonces resulta de que hay una fisura aquí que se llama fisura anterior, y resulta que acá hay otra importante que es realmente la que se encuentra acá, esta, donde normalmente el vermis superior se divide del vermis inferior, que esta es el gran surco o circunferencia, que también se llama cisura de Bigdasir, que es la cisura secundaria. Esta es la cisura primaria, que nos va a delimitar a lo que viene en las diapositivas, todo esto, como el lóbulo anterior. ¿Está bien? Y en las diapositivas que vimos, todo esto, está de verde, una parte se ve arriba y otra parte se ve abajo, ¿está bien? Es el lóbulo posterior. Y en las diapositivas, en esta parte de acá abajo, se ve este que es el lóbulo flóculo nodular. Entonces tiene 3 lóbulos el cerebelo, que no hay que confundirlos con los hemisferios cerebelosos. Y los lóbulos es AMEF, ¿correcto? Anterior, medio y flóculo nodular. Este medio, que es el verde, que es también conocido como lóbulo posterior y es el más grande. ¿Está bien? Los lóbulos del cerebelo son 3, que nos vamos de arriba hacia abajo, es AMEF, que es anterior, el medio o posterior, que es el más grande, es el verde, y el flóculo nodular, que es el arquicerebelo, lo más antiguo del equilibrio. ¿Está bien? Entonces resulta que cuando nos hablan de la filogenia, que es el desarrollo de este órgano, cuando nosotros ponemos al cerebelo estirado, ¿sí? Lo estiramos y ponemos un hemisferio y ponemos otro hemisferio y ponemos acá una fisura anterior, y ponemos acá una cisura, esta es la primaria y esta es la secundaria, esta es la de Vic de Asir, que es un tipo que actúa en anatomía, ¿sí? Esta es la cisura secundaria del Vic de Asir, que divide al vermis en superior y en inferior, es donde se dobla el cerebelo, es esta parte, ¿de acuerdo? En cambio la otra está aquí arribita,
dividiendo a lo que es el hemisferio superior en una parte anterior y una parte posterior. ¿Sí está claro? Entonces fíjense cómo va a salir lo que se llama arquicerebelo, paleocerebelo y neocerebelo, cuyo mnemotécnico es apane. ¿Sí? Lo más antiguo es el arquicerebelo, luego va seguido del paleocerebelo y luego va seguido del neocerebelo. Y vamos a ponerlo en colores. Este, como ponen en algunos libros, correcto, el azul, el arquicerebelo, aquí abajito va a estar en esta parte, que esto es el lóbulo nodular. ¿Qué incluye? Incluye lo que es el nódulo, una pequeña partecita de la úvula y los flóculos que están a los lados. Eso es lo más antiguo del cerebelo, se llama arquicerebelo. ¿Está bien? Pero todavía nos queda llenar todo esto y aparece el paleocerebelo en el desarrollo. El paleocerebelo, vamos a ponerlo así. El paleocerebelo incluye correcto. Entonces incluye una parte del dermis superior que llega exactamente aquí donde está la cisura anterior, hasta ahí llega, correcto. Y de la parte del dermis inferior abarca todo lo restante que no está ocupado por este. ¿Está bien? Y a eso se llama paleocerebelo. ¿Está bien? Y luego viene lo último, ¿sí? Que corresponde a esto, que es el neocerebelo, en donde aparece esto, que es la pequeña parte que no está cubierta por ninguno de los dos y que se expande para formar prácticamente los hemisferios cerebelosos, y esto es el neocerebelo. ¿Está bien? Vamos a repetir. El arquicerebelo es lo más antiguo e incluye la parte más baja del dermis inferior, que se llama nódulo, y su extensión con los lóbulos y los flóculos, lóbulo flóculo nodular. Abarca una pequeña parte de la úvula. Hasta ahí termino. ¿Está bien? Luego aparece el paleocerebelo, que incluye al dermis superior, pero limitado por la cisura anterior. Y en el dermis inferior, lo que no fue ocupado por el arquicerebelo. ¿Está bien? Finalmente, la parte esa libre que deja del dermis superior y la formación de los hemisferios cerebelosos, que es lo que se llama como neocerebelo. ¿Está bien? Si a esto mismo, ¿verdad?, le ponemos otro mnemotécnico de qué recibe cada parte, entonces vamos a poner que este arquicerebelo es un mnemotécnico que se llama ave. Este espino, y la otra se llama neocerebelo. Entonces, este mnemotécnicos es de dónde reciben las fibras cada parte del cerebelo. Por ejemplo, lo que se llama arquicerebelo, ¿qué es esto? Las fibras que van a llegar allá vienen del vestíbulo. ¿Cuál era el vestíbulo? Lo que está en el cuarto ventrículo y sirve para el equilibrio. ¿Sí? Y el mnemotécnico es ave, o sea que el arqui recibe del vestíbulo. ¿Está bien? Pero el otro, que es el paleocerebelo, entonces, palespino, que es el paleocerebelo, vienen de los espinos cerebelosos ventral y dorsal que vimos también en los tractos, que van a traer toda la información de nuestro cuerpo y su orientación articular. Y el neocerebelo, ¿sí?, se llama nepo, o sea que son las fibras que vinieron de aquí para acá, que son las pontocerebelosas. O sea que las fibras que vienen de aquí, del brachia, ¿sí?, pontis, que es el pedúnculo cerebeloso de mayor tamaño, va a ir directamente a los hemisferios cerebelosos, que es lo que constituye el neocerebelo. Vamos a repetir. El cerebelo es considerado un cerebro pequeño que se localiza en la fosa craneal posterior
que tiene normalmente hasta unos 14 centímetros y que tiene normalmente hasta 5 centímetros, o sea, de ancho, y 6 centímetros anteroposterior. Esas medidas son muy cercanas a 5 o 6 centímetros para los otros diámetros. Algunos libros dicen 9 centímetros por 5 por 6, ¿sí? Es un órgano pequeño que hacia arriba normalmente se relaciona con la tienda del cerebelo, hacia abajo y hacia atrás con la escama del temporal, hacia adelante con la parte posterior del tallo cerebral, con una cavidad romboidal conocida como cuarto ventrículo, y a los lados recibe a 3 pares de pedúnculos, 3 del lado derecho y 3 del lado izquierdo. Pedúnculo cerebroso inferior que lo une a lo que es el bulbo, el medio que lo une a lo que es el puente, y pedúnculo cerebroso superior que lo une a lo que es el mesencerio. ¿Sí? Este cerebelo, desde el punto de vista de su filogenia o su origen y desarrollo, primero desarrolla esta partecita que es el lóbulo flóculo nodular, y luego empieza a ver lo que se conoce como paleocerebelo, que es el desarrollo del vérnix, ¿sí? Dejando una partecita nada más acá en medio, que es lo último que desarrolla y que se extiende con las alas que corresponden a los lóbulos o los hemisferios cerebelosos, que son dos, uno derecho y uno izquierdo, y que ellos reciben fibras de diferentes orígenes, ¿sí? Por ejemplo, el arquicerebelo recibe normalmente del vestíbulo y su nemoteco es ave, pero el paleocerebelo recibe normalmente de la médula espinal, que son los espinos cerebelosos ventral y dorsal, y la parte del neocerebelo recibe de lo que es el puente las fibras pontocerebelosas. ¿Correcto? Cuando hablamos del vérnix de aquí y hablamos de acá, hablamos que hay un lobulillo lingual, un lobulillo central, esta es la língula, este es el lobulillo central, este es el culmen, declive y folia, y en la parte de acá abajo está el túber, la pirámide, la úvula y el nódulo. De este separados por la circunferencia secundaria o cisura secundaria, debí decir, y a esta más o menos a esta altura estaría la primaria, que delimita al lóbulo anterior de lo que es el medio, que incluye todo esto, ¿sí? De lo que es el lóbulo flóculo nodular. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos esta parte que es anterior, y esta que es la media o posterior, y esto que es el flóculo nodular. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Desde qué vista se pueden ver las cisuras? ¿Cuál? ¿Esa vista cuál es? Tenemos el... O sea, esta la tiene. Ah. Esa tiene esto. Para que terminando esto veamos en las diapositivas. En cada uno de los pedúnculos cerebelosos, por ejemplo, en el pedúnculo cerebroso inferior, Rafael, ¿para qué iba? No, ese es el superior. El inferior era... Ándale, por favor. ¿Y se puede conectar eso? Porque ya vamos a pasar porque lo vean. En el cerebelo tenemos dos partes como en el cerebro, la parte periférica que es la corteza y la parte central que es la médula. La parte periférica contiene normalmente 3 capas, la capa externa que es la molecular, una capa normalmente de Purkinje y una capa granulosa. Pero cuando entramos a la parte de la sustancia blanca hay 3 tipos de fibras, A, E, I, ¿sí? Aferentes, eferentes, intrínsecas. Aferentes son las que llegan al cerebelo, eferentes son las que salen del cerebelo, y las intrínsecas son como las asociativas que están en el cerebelo y no salen del cerebelo. ¿Está bien? Y también vamos a encontrar que los pedúnculos, que vimos la otra vez, el pedúnculo cerebeloso inferior, el medio y el superior, había aquí epore, vesacri, cerebelo veré, vestibular y reticular. Aquí tenemos uno que es el espino cerebeloso dorsal, esto que es el cuneo cerebeloso, este que es el olivo cerebeloso, este es el retículo cerebeloso,
el vestíbulo cerebeloso, el arquis cerebeloso, el trigémino cerebeloso y cerebelo vestibular y cerebelo reticular, que hacen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tractos. En el medio estaba 0, ponto, que era serotoninérgicas y pontos cerebelosas, y en el superior es espino cerebeloso ventral, trigémino cerebeloso, tecto cerebeloso, cerulio cerebeloso, rubro cerebeloso y dentro rubro talámico, que nos hacen 6, 3, 4, 5, 6, que junto con estos son 8 y junto con estos hacen 17. ¿Sí? 17 tractos son los que normalmente vamos a recibir a nivel del cerebelo. Y ahorita entonces en las diapositivas, ya vamos a ver. ¿No sirve? No, trae la suya. ¿Cuál? Ah, ¿Qué había está preparado? había preparado para todo. Realizan en el conducto de Hunter. Safena interno. ¿Cuáles son los nervios? Es safena interna, femoral. Ajá. Pero ¿cuáles son los nervios? Porque son 2 vasos y 2 nervios, está bien. ¿Cuáles? El safena interno y el vasto interno. Y a nivel de lo que es el hueco popliteo, ¿qué es lo que ocupa la parte central? ¿Qué nervio ocupa la parte central del hueco popliteo? ¿Qué nervio ocupa la parte central del hueco popliteo? ¿En qué se divide el ciático? En tibial y peroneo, ¿no? Entonces el tibial es el que ocupa la parte media y el peroneo la parte periférica en el límite superolateral. ¿En qué se divide el peroneo? El músculo cutáneo y el tibial anterior, ¿no? ¿En qué? Músculo cutáneo y tibial Músculo anterior. cutáneo y tibial anterior. La escápula tiene 3 partes, María José. ¿Cuáles son? 3 partes de la escápula. Cuerpo, cabeza y cuello. El cuello presenta 2 tubérculos. ¿Para quiénes son? La porción larga de Dice. y la porción lateral. El tríceps. ¿Qué es la característica principal de la cara posterior del húmero? ¿Qué es la característica principal de la cara posterior del fémur? Línea áspera. Línea áspera. ¿La línea qué? Áspera. ¿La línea áspera tiene para su estudio qué? Un labio interno y un labio externo. Que hacia arriba se separan y Que se forman separa qué? el labio espiroideo, el espiroideo internamente y hacia afuera lo que sería el tubérculo para el glúteo mayor. Para el glúteo, hacia abajo. Hacia abajo la interna se borraba y para el paso de los vasos femorales y la externa terminaba en el anillo tercer aductor donde se inserta ¿La externa o la interna? la interna se inserta La ahí interna. y la externa creo que continúa. Ok, entonces la externa es continua y la interna es discontinua y termina en un tubérculo del tercer aductor. ¿Está bien? Y se delimitan unas caras de aspecto triangular. Cuartas caras. Y la de abajo se llama Triángulo popliteo. La cresta ilíaca se inicia en la espina ilíaca anterosuperior y atrás ¿dónde termina? En la espina ilíaca. Posterior superior. Y si vamos descendiendo de la espina ilíaca anterosuperior, ¿a dónde vamos? Espina ilíaca anterior inferior. Y luego A la eminencia. a la Eminencia iliopubiana. y luego A la rama a superior. la rama superior del pubis y luego Al cuerpo del pubis y luego rama y descendente. luego rama anterior del isquion, luego el isquio,
tuberosidad isquiática y subimos en la parte de atrás. ¿A dónde subimos? Escotadura asiática menor, espina asiática, escotadura asiática mayor, espina ilíaca, póstero inferior, póstero superior y otra vez a la cresta ilíaca. Es la característica principal de la cara externa del coxal. Viene muy bien la pregunta. ¿Qué es la característica principal de la cara externa del coxal? El acetábulo que había continuidad. ¿Qué es la característica principal de la cara externa del ilium? Las líneas semicirculares. Líneas semicirculares. A nivel de lo que es el pubis, aparece un tubérculo púbico y una cresta del pubis. Pero en la rama superior aparece un borde anterior y un borde posterior de la rama superior. ¿Cómo se llama el borde posterior de la rama superior? Pectíneo. Cresta pectínea, donde se origina el músculo pectíneo. ¿Sí? La tibia presenta unos cóndilos aplanados, cóndilo interno, cóndilo externo, separados por... ¿Cómo está lo que existe entre un cóndilo y otro cóndilo? ¿Cómo se llama? Zona intercondilia y tiene tres características. Representa la espina tibial y una zona preespinosa y una zona retroespinosa. ¿Para quién? Para los ligamentos cruzados. Para los ligamentos cruzados anterior y posterior. ¿Sí? La tibia hacia abajo presenta 5 caras. Anterior. Carnela tarsiana, medial, lateral, anterior y posterior. Y esta tibia se articula ¿con quién? Estrágalo. El cable. ¿No van a cambiar? Porque tenemos tiempo todavía. Bueno, vamos a ver. La médula espinal se inicia con la unión cráneo-cervical y termina en el recién nacido en L3, pero en el adulto termina en L1 a L2. ¿Está bien? Esta médula espinal presenta una sustancia blanca periférica y una sustancia gris central. La sustancia periférica, que es la blanca, presenta cordón anterior, un cordón lateral y un cordón posterior. El anterior por lo general es motor, el lateral es mixto y el posterior es sensitivo. En la parte de atrás existe un cordón especial para definir las sensaciones finas y discriminativas que se llama cordón posterior, representado por 3 tractos. Eragol, cuniatus y espinal, y que se inician en diferentes lugares como son mitad inferior del tronco, extremidades inferiores para gracilis o gol, y luego mitad superior, incluyendo miembros superiores para cuniatus o burdach, y cabeza y cuello para lo que es el ácido espinal del trigémino, ¿está bien? Y estos iban a terminar en 3 abultamientos que están en el margen del cuarto ventrículo. Los de gol, cuniatus y espinal, y cuyo espesor se localiza ¿qué? Los cuerpos neuronales de la segunda neurona con la primera sinapsis, los cuales se expulsan y ¿qué pasa? Se forma un menisco medial de raíz que continúa hacia arriba para alcanzar ¿qué? Al tálamo, y del tálamo, segunda sinapsis, y aparece la tercera neurona que se dirige ¿a dónde? La corteza. A la corteza, específicamente al giro postcentral o porrolándico. Y esas son las 3 neuronas con 2 sinapsis, que la primera es en José y la segunda en el tálamo. Y su área de recepción es el área postcentral o porrolándica, ¿de acuerdo? O giro parietal ascendente, que es el área sensitiva o somestésica primaria. Así es. Bueno, si nosotros vamos a una vía auditiva, vemos que existen 2 vías en la vía auditiva, una vía vestibular y una vía de audición. El órgano de Corti representa la audición y el vestibular escarpa al equilibrio. ¿Sí? Normalmente viaja hasta los núcleos cocleares anterior y posterior para hacer la primera sinapsis, en donde la segunda neurona está en los núcleos cocleares y van a cruzar la línea media del cuarto ventrículo como espigas acústicas, formando un cuerpo trapezoideo y luego ascendiendo como es el menisco. Como la segunda neurona tiene que llegar hasta el tálamo, ¿verdad? Específicamente al cuerpo geniculado. ¿Cuál? Interno, en donde va a ocurrir la segunda sinapsis que se va a dirigir hacia el lóbulo temporal como terceras neuronas, ¿verdad? A nivel de lo que es el giro temporal superior y áreas especiales que no hemos visto todavía, ¿verdad? Luego vimos que los pares craneales eran
12 pares craneales, de los cuales habían 3 que movían el globo ocular. 3, 4 y 6. Y habían 2 más que eran motores. 11 y 12. Y que el 11 se encargaba de inervar al trapecio y el esternocleidomastoideo, y el 12 a todos los músculos de la lengua, etc. ¿Está bien? Luego vimos que había un neumogástrico, que es el nervio más grande de los pares craneales, pero no el más grande de todo el cuerpo. Y ese nervio, ¿dónde tiene su origen aparente? No, ahí está saliendo del cráneo. Su origen aparente es donde aparece en el surco posolivar junto con el glosofaringeo y el espinal, ¿verdad? Y luego este nervio se proyecta hacia adelante, hacia afuera y hacia abajo en busca de ¿quién? Del agujero rascado posterior y yugular, y va a salir gen entre 2 senos, que es glosofaringeo, espinal y neumogástrico, y la primera misión es dirigirse a la vaina carotidia, y a la altura de C6 abandonar a la vaina carotidia y dirigirse al esófago, que se inicia en C6, de tal manera que el vago izquierdo es anterior y el vago derecho es posterior, y así va descendiendo hasta alcanzar los 2 tercios proximales de colon transverso, después de haber pasado esófago, estómago, duodeno, yeyuno, ciego, colon, hasta llegar a ese punto, ¿sí? Por otro lado, los nervios viscerales pélvicos del sistema parasimpático, ¿de dónde se originan? S2, S3, S4, y utilizan un nervio para que vayan viajando, el pudendo interno, que a su vez tiene el mismo origen y que tiene 3 ramas del pudendo interno. Esos nervios abandonan el pudendo interno y van subiendo, verá, por el colon sigmoide hasta alcanzar el tercio externo del colon transverso, y de esta manera unirse con el vago y mantener toda la inervación parasimpática. Y mientras que el simpático se encarga de gastar toda la energía que el parasimpático almacena durante la noche, el simpático se utiliza para situaciones de estrés y de peligro, para alejarnos del peligro, y lo otro para almacenar la energía durante el reposo o durante el sueño. Entonces te vas aquí. Y te vas directamente. Ahí sigue, anterior. Muy bien, entonces ahorita aquí empezamos. Muy bien, el cerebelo es un órgano que corresponde prácticamente a un cerebro pequeño localizado en la fosa craneal posterior. Su topografía indica que hacia arriba presenta la tienda del cerebelo, hacia abajo y hacia atrás a la escama del temporal, hacia adelante la parte posterior del tallo cerebral con un espacio romboidal conocido como cuarto ventrículo, y a los lados recibe a 3 pares de cordones conocidos como pedúnculos cerebelosos superior, medio y inferior, que lo unen al mesencéfalo, al puente y a lo que es el bulbo. 2 de ellos son aferentes y solamente uno es eferente, ¿de acuerdo? El cerebelo, como ustedes pueden ver acá, no existe una solución, ¿verdad?, en donde todo es continuo del tejido nervioso. Aquí se ve continuo de aquí para acá y no hay ninguna interrupción a este nivel. Este es el vérmix superior, y abajo hay uno idéntico que sí está interrumpido a cada lado en una zona profunda conocida como vallécula. Aquí vemos a lo que es el vérmix superior, pero vemos que esto es la cisura anterior o fisura primaria, que delimita lo rojo, que es el lóbulo anterior, que es un lóbulo intermedio en tamaño porque más pequeño, es el flóculo nodular. Pero vean cómo está este color verde que sigue a continuación, que lo vemos también en la parte de allá abajo. Es el más grande, es el lóbulo medio o lóbulo posterior. Y el mnemotécnico es AMEF, porque es anterior, medio o posterior, y el flóculo nodular. ¿Está bien? Pasamos a la que sigue.